La palabra de Dios es un libro escrito, obviamente inspirado por Dios, como ya lo conocemos, como ya sabemos. Y para mí no existe nada más ¿cómo podría decir? Nada más delicioso que sentarse, estar a solas y meditar en la palabra de Dios. Obviamente no estamos a solas. El Espíritu Santo está con nosotros, Dios está con nosotros, y de poder disfrutar de esto, de la palabra de Dios. Si el mundo cristiano, si los hermanos en Cristo, si la iglesia en Cristo, cada vez que toda persona que llega a los pies de Cristo pudiera, ¿cómo puedo decir? Pudiera gustar de esta palabra, yo creo que el reino de Dios, la iglesia de Cristo, sería diferente. Porque como ustedes ya saben, ya me han escuchado decir de que nosotros tenemos pues más de 30 años, 35 años en realidad como cristianos, y más de 30 años en el ministerio, más de 33 años, y nunca, yo personalmente, mi esposa al igual, no nos hemos cansado de meditar en esta palabra. No nos hemos cansado de escudriñar, porque cada vez el Señor nos sorprende, nos inspira, y nos deja con más ganas de poder seguir escudriñando, de poder seguir buscando y meditando su palabra. Y es algo muy, no sé cómo más poder transmitir esto. Yo creo que esto tiene que ser obviamente algo personal. Porque yo podría pasarme todo el tiempo hablándoles de esto y no me cansaría, pero de repente ustedes se cansarían. Usted tiene que gustar de esta palabra por su propia cuenta. Y le voy a decir, yo sé que no andamos por lo que sentimos, andamos por fe. Pero cuando meditamos en la palabra, no es imposible detener lo que nuestro cuerpo, lo que nuestra alma, lo que nuestro espíritu siente cuando meditamos y tenemos este encuentro con la palabra de Dios. Y obviamente es porque es una palabra viva. Y es por ello que nuestro Señor Jesucristo dice de que las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Si cada uno, y esta es mi oración, y lo vamos a meditar en un momentito esto, es de que todos, cada uno de nosotros pueda tener este hambre, así como tenemos hambre para comer, para que nuestro cuerpo pueda subsistir. Lo mismo es esta palabra del Señor para nuestro espíritu. Si no lo hacemos, va a ocurrir lo mismo que para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, si no le damos de comer, se va a desnutrir, va a debilitar y no va a funcionar bien. Lo mismo es nuestro espíritu, quienes somos nosotros ahora en Cristo. Y les voy a decir, esta es la comida que cada uno de nosotros debemos comer todos los días. Y es de tener hambre y sed por Dios. Y lo que vamos a meditar en esta mañana no es diferente a lo que hemos venido meditando todo este tiempo, mis hermanos. Mientras hemos estado en casa transmitiendo los servicios por medio de las conexiones de Zoom, medios virtuales, hemos estado aprendiendo, les he estado compartiendo lo que yo voy descubriendo en la palabra de Dios. Y es por ello que les digo, para mí el meditar en la palabra siempre hay algo nuevo para uno. Dios tiene algo nuevo para nosotros. Y hemos venido aprendiendo todo este tiempo acerca de la palabra del Señor. Y hemos venido aprendiendo acerca, por ejemplo, del día de reposo, a pesar de que ya lo conocíamos, pero no lo conocíamos en esa dimensión. Hemos venido aprendiendo acerca de
del octavo día. ¿Qué significa el octavo día? Todas estas cosas, y hay muchas cosas más, hay muchos conocimiento y revelación en la palabra de Dios que todavía estamos por descubrir. Y es por ello de que la palabra de Dios es ¿cómo se llama? Es interminable, es rica en sabiduría y en conocimiento. Y es de nosotros de escudriñar su palabra y meditar en ello y descubrir estos tesoros. Porque cuando usted descubre esos tesoros de la palabra de Dios, eso es alimento para su espíritu. Entonces, lo que yo me alimento, lo que yo encuentro en la palabra del Señor, esto es lo que yo traigo para que ustedes también en una forma u otra sean incentivados de poder ver lo que uno está descubriendo, pero al mismo tiempo incentivarlos a ustedes para que ustedes mismos puedan hacer lo mismo. Y no hay nada de malo en compartir estas revelaciones, estas palabras de Dios con ustedes. Yo me gozo al hacerlo y les comunico lo que voy viendo, porque para mí es esto hermoso. Y yo sé que ustedes están aprendiendo de esto, pero no hay nada mejor. Bueno, hay algo mejor que esto, es de que ustedes por su propia cuenta lo descubran. Y lo vean y Dios le muestre a usted personalmente lo que Dios le está hablando a usted. Porque cuando usted tiene hambre, usted va a encontrar. El que busca, encuentra. Aquel que toca, se le abre. El que pide, recibe. Estos eran verdades para mí cuando recién estaba, después de tantos años del pastorado, hace ya como 9, cerca de 10 años ya, de que estos versículos, por ejemplo, que está en el capítulo 7 de Mateo, donde dice, si tocares, si el que busca encuentra, el que toca se le será abierto. O sea, son para mí, dije, bueno, si está todo a disposición, ¿por qué no hacerlo? Y está a mano. Entonces, otro versículo que está en Santiago, donde dice, acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Entonces, ¿qué tanto nosotros creemos la palabra de Dios? Entonces, todo lo tenemos, mis hermanos, a disposición. Y lo que vamos a meditar en el día de hoy, lo que vamos a empezar a meditar en el día de hoy, quiero compartir con ustedes en inglés se llaman estos nuggets of wisdom, estas pastillas de sabiduría, si podríamos decir, o quiero compartir lo que yo he encontrado en la palabra. En una forma u otra lo he meditado ya, pero quiero concentrarme específicamente en estos nuggets, en estas. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se puede traducir nuggets, César? ¿Cómo se puede traducir? ¿Nuggets? Perlas de conocimiento. Dosis de conocimiento. Sí, algo así. Una perla, ok. Una perla del tesoro, the pearl of great price. The pearl of great price. La perla de gran precio. De gran valor. Quiero compartir con ustedes esto, porque para mí fueron de mucha inspiración para mí y que se han convertido para mí en revelaciones de que yo personalmente lo he visto, he podido ver en la palabra y también he escuchado a otros hombres de Dios que también comunican y en cierta forma me ha hablado a mí también y yo esto los quiero comunicar. Así que vayamos ahí. Vayamos al libro de Colosenses en el capítulo 1. Y el título de esta serie de estudios, podría decir estudios y prédicas, porque a veces un estudio se convierte en prédica, es de que lo he titulado esto, Sabiduría e Inteligencia Espiritual.
Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Empezamos, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí está el nombre del título. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Miren, este versículo 10 podría decir, este versículo 10, ustedes saben de que el libro de Colosenses y el libro de Efesios se les conoce como cartas mellizas de Pablo, porque usted va a encontrar en Colosenses lo que está en Efesios, en diferente forma, pero habla lo mismo, porque son iglesias que están no muy lejas entre ellos. Y estas cartas, esta carta de los Colosenses es tan importante, al igual que la carta a los Efesios. Y es decir, en realidad, toda la palabra es realmente fascinante. Yo soy, ¿cómo podría decir?, adicto a la palabra de Dios. Y es por ello, pues, de que uno puede encontrar tantas grandes cosas. Miren, el versículo 10 dice el versículo 10 encierra, si usted se pone a leer, lo vamos a leer ahorita. El versículo 10 encierra todo lo que un cristiano desearía saber y tener y vivir. Porque en este versículo encierra todo lo que conozca la revelación o no conozca la revelación. Este versículo encierra todo lo necesario para que un cristiano sea realmente un cristiano modelo en la tierra. Dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cuántos quieren andar y caminar y vivir siendo dignos del Señor? Yo creo que cada uno de nosotros tiene ese deseo, que nosotros hemos venido a conocer a Dios, hemos venido a tener este encuentro espiritual con nuestro Dios, y hemos llegado a este entendimiento, y es obvio de que nosotros todos quisiéramos vivir agradándole. ¿Ok? Dice, para que andéis como es digno del Señor. Que de no manchar su nombre, de que cuando las personas que no conocen a Dios nos vean, puedan alabar a Dios y no decir, mírame, ay, este es un cristiano, mira cómo se comporta, y mira las cosas que hace. ¿Me entiende? Entonces, este versículo encierra todo lo que un cristiano desearía tener y saber y vivir. Y luego dice, agradándole en todo. Dios quiere que lo agrademos en todo. ¿Okay? ¿Quién no quiere agradar a Dios en todo? No en algunas cosas solamente, no en alguna otra cosa. Está hablando de todo, en todas las áreas de nuestra vida, de poder agradar a Dios y escuchar y saber la palabra de Dios que dice, así como nuestro Señor Jesucristo, así como el Padre le dijo a nuestro Señor Jesucristo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Continúa diciendo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que no termina en agradándole a Dios, no termina en vivir siendo dignos del Señor, pero creciendo, dice, en el conocimiento de Dios. O sea que constantemente vamos a estar creciendo en el conocimiento de Dios.
Y esto ya lo hemos meditado antes, mis hermanos, pero no sé, siento esto porque hay algo aquí importante de que necesitamos nosotros centrarnos, porque estas cosas que vemos en el versículo 10 está a nuestro alcance y está a nuestra posición, y es el simple hecho de creer la palabra de Dios y empezar a vivir en ello. Porque este versículo 10 depende del versículo 9. Leemos estos pasajes y nos centramos en el versículo 10 y le decimos a Dios: Señor, ayúdame a agradarte en todo. Señor, ayúdame a que yo sea digno del Señor. Mis hermanos, esto ya ha ocurrido en nuestras vidas. El problema es de que no lo vemos porque estamos cegados espiritualmente y no vemos la realidad de la obra que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Miren, el versículo 9 es vital para entender este versículo 10. Y es por ello de que he titulado esta serie de estudios Sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es lo que dice en el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. O sea, la intercesión. Pablo está orando e intercediendo por los hermanos, no solamente de aquí. Vamos a ir a Efesios, que habla exactamente lo mismo. Dice para que seamos, de pedir y que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, de su voluntad, de la voluntad de Dios. ¿En qué? En toda sabiduría. No solamente en sabiduría, pero en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y esto, mis hermanos, esto es lo que yo he descubierto, podríamos decir, aunque ya estaba ahí, y yo estoy seguro de que muchos cristianos a través de la historia ya lo han visto antes que yo, y tal vez está influyendo aún mucho más que uno, porque yo creo que cada uno es individual y el Señor nos revela las cosas que uno medita en la palabra del Señor. Y esto es lo que he podido ver en la palabra de Dios, de que este ingrediente de sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es algo que solamente los cristianos tenemos acceso a esta sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque es espiritual, que es por medio del Espíritu de Dios. Esto no es inteligencia natural, inteligencia o sabiduría natural o normal o humano. Esto es divino, es de Dios, es espiritual. Y cada uno de nosotros tenemos ese acceso, a esa oportunidad de entrar en esa dimensión y recibir a medida que escudriñamos la palabra de Dios. Tenemos acceso a esa dimensión de esta sabiduría e inteligencia espiritual. Y cuando lo entendemos así y empezamos a meditar en la palabra, y uno está consciente de que cuando uno medita en la palabra del Señor, tú estás leyendo un libro que es sobrenatural. Es un libro que no es normal, común y corriente como cualquier otro libro. Es un libro espiritual. Y usted lo va a empezar a leer de esa forma, el Señor le va a revelar, y una vez que a usted le revela, usted va a querer más. Y cuando usted ha probado algo, usted quiere más y quiere más. Y cuando más aún tiene hambre, más recibe. Y cuando más recibe, más quiere. Y usted va creciendo en el conocimiento de Dios, el cual dice en el versículo 10. Porque es un libro divino, mis hermanos. Es un libro escrito, inspirado por Dios, escrito por los hombres,
por hombres y mujeres, pero inspirado por Dios. Y es tal vez el libro que es más criticado y más atacado por el enemigo, porque el enemigo entiende de que esto es vida. Y van a ver, y es por ello de que estoy trayendo esto, porque el ingrediente número 1 para poder entenderlo es esto, es sabiduría e inteligencia espiritual. Miren, vayamos a Efesios, en el capítulo 1 también de Efesios, la carta melliza de Colosenses. Empezando en el versículo 15, miren lo que dice Pablo, dice exactamente lo mismo, pero en diferentes palabras. Empezando el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Colosenses dice que cada vez que hemos sabido de ustedes, no ceso de orar por ustedes para que ustedes sean llenos de la voluntad de Dios en todo conocimiento y sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí Pablo le dice a Efesios de que dice, yo no ceso de orar por ustedes para que Dios os dé espíritu. Espíritu hay algunas traducciones que ponen espíritu en mayúscula, espíritu, hablando del Espíritu Santo. Por ejemplo, la versión internacional, la nueva versión internacional pone Espíritu Santo. La Reina Valera lo pone espíritu con minúscula. O sea, de que no hay, ¿cómo podríamos decir? Agreement, no hay acuerdo en estas traducciones. Pero si examinamos el texto, sea el espíritu, o sea, como lo pone la nueva versión internacional, o la Reina Valera, o el King James, o el New King James, todo viene a congruir en lo mismo, el cual es el Espíritu Santo. Todo lo recibimos por medio del Espíritu Santo, porque todo tiene que ser discernido espiritualmente. Entonces Pablo acá les dice a Efesios de que yo oro al Padre para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo. Colosenses, para que usted sea lleno de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Efesios, que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, es lo mismo. El propósito de Pablo es de que todos lleguemos a entender esta revelación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De que qué es lo que Él ha hecho y qué es lo que nosotros ahora somos. Entonces, para entender esto, para entender la palabra de Dios, este ingrediente de la inteligencia espiritual, sabiduría e inteligencia espiritual es importante. Y lo hermoso, mis hermanos, es de que cada uno de nosotros que estamos en Cristo tenemos acceso a esa dimensión divina que tenemos en Dios, de que cuando meditamos en su palabra podemos recibir esa revelación que es sabiduría e inteligencia espiritual. Si todos en el cuerpo de Cristo pudiéramos entender esto, habría menos denominaciones en el cuerpo de Cristo. Todos
congruiríamos en un solo punto, el cual es nuestro Señor Jesucristo, y todos revolveríamos en ese mismo centro que es, todos seríamos cristocéntricos. Eso sería lo lindo. Entonces, ¿qué es lo que quiero compartir con ustedes esto? Es de que cuando usted medite en la palabra, cuando usted lea la palabra, please, como decimos en inglés, please be hungry for God. Please, seamos hambrientos de la palabra de Dios. Un cristiano no puede estar sin meditar en ello, porque esto es alimento para nuestro espíritu. Pero es alimento no simplemente de leerlo, oh, me aburro, no lo entiendo esto. Justamente, se aburre y no lo entiende porque no está consciente de que usted tiene todo lo necesario por medio del Espíritu Santo para que el Señor le dé ese entendimiento. Usted tiene que perseverar en eso. Y usted se va a dar cuenta cuando el Señor le habla a usted personalmente, ese es el inicio de algo, una vida que va a ser transformada. Porque si no, usted va a estar escuchando lo que yo le traigo, lo que usted escucha por otras partes, el cual está bien, no digo que está mal. Pero cuando usted empieza a vivirla y el Señor le revela personalmente esto, es diferente. Y usted va a empezar a predicar, usted va a empezar a enseñar a otros. Y va a decir, mire lo que el Señor me ha mostrado a mí, mire qué lindo, qué hermoso. Ok, quiero compartir a esta altura de esta visión, que ustedes ya me han escuchado, yo ya lo he compartido, creo que acá, y lo he compartido con nuestros hermanos allá en Colombia. Y es una visión, bueno, doy gracias a Dios que me acuerdo de todos los sueños y visiones que Dios me ha dado. Lo digo con esa convicción porque son visiones y sueños que yo no me los puedo imaginar yo, porque uno no tiene esa capacidad. Así que discierno con toda seguridad que han sido por parte de Dios. Y una de las visiones que siempre está viva en mí es esta de que ya lo he compartido, de que una noche cuando estaba orando en mi estudio, era bien tarde y después de terminar de orar me fui a dormir, a acostarme y apenas puse mi cabeza sobre la almohada, cerré mis ojos en ese mismo momento, solamente fueron tal vez unos 10 segundos, tal vez me imagino, pero ha quedado tan grabado en mí y que en estos últimos tiempos el Señor me ha estado, esa visión ha estado dando vuelta en mi espíritu y es por ello de que estoy trayendo esto. Es de que apenas cerré mis ojos, yo me encontré en este campo y me encontraba parado en este campo y veía el campo verde, era verde, y miraba al lado izquierdo mío estaban estos postes de cables eléctricos. Habían creo que discernían como 3. Y ustedes saben, sobre estos postes hay unos cables que llevan corriente de poder. Tienen la forma de una cruz, ustedes se acuerdan, tienen la forma de una cruz y en cada extremo van los cables para que no puedan chocar y pueda haber cortocircuito. Entonces esto es lo que yo veía a lo largo y veía que se perdía en el firmamento estos cables que estaban con el postes, estaban plantados obviamente en la tierra y veía estos cables que se perdían por allá. Pero luego miraba a este lado derecho mío, pero había solamente un cable, pero que no estaba plantado en ningún poste, pero estaba este cable venía, y cuando yo lo miraba de dónde venía, yo me acuerdo que en mi visión hacía esto, y al hacer esto se perdía en el firmamento, y habían los cerros
veía a lo largo, a lo lejos, veía los cerros, pero este cable venía desde el cielo y no había dónde termine. Entonces mi entendimiento en ese momento fue, este cable viene del trono de Dios. Y justamente terminaba y acababa aquí, en esta posición donde está mi mano, justamente para que yo pueda agarrarlo. Y estos otros cables que eran de acá, que estaban plantados en la tierra, estaban aquí a mi lado izquierdo y los podía ver que venían, estaban más altos. Obviamente yo no podía llegar ahí. Y venían los cables y se continuaban. Entonces, esto fue la visión y yo pude ver este cable que venía de allá. Y lo que recibí fue, sí, este cable viene de Dios, viene del trono de Dios. Pero ahí quedó mi visión y no sé qué pasó y me quedé dormido. Pero sí me acuerdo vivamente de esa visión. Y pasó mucho tiempo, pasaron meses hasta que yo le pedí al Señor, decir, Señor, ¿cómo puedo interpretar esto? ¿Qué significa esto? Y yo en mi deseo de poder describir la interpretación de esta visión, yo le decía, Señor, tú me has dado el entendimiento de que este cable viene desde el trono de Dios y eso para mí era ¿cómo se dice en inglés? Mind blowing, increíble de poder percibir de que viene desde el cielo y estaba cerca a que yo lo pueda agarrar. Entonces yo en mis oraciones personales que tenía con el Señor, yo hacía, mientras estaba postrado en el suelo, le decía, Señor, tú quieres que yo agarre este cable. Y yo lo hacía literalmente. Yo me levantaba, me paraba y yo, Señor, ¿quieres que agarre este cable? Señor, te doy gracias, Señor, porque ahora estoy agarrando el cable que viene desde el cielo. Yo literalmente hacía esto. Pero lo hacía porque estaba dando yo esa interpretación. Entonces, pero el tiempo continuaba y siempre cada vez que tenía comunión con el Señor, que iba a orar, le pedía esto. Y pues no había nada concluso, no había nada cierto a lo que yo le estaba pidiendo y lo que estaba ocurriendo en respuesta a lo que yo le estaba pidiendo, en respuesta a esta visión. Y entonces un día, una mañana también, estaba orando, estaba postrado ahí en mi estudio, ese es mi lugar secreto. Y como dije anteriormente, esto ya lo he compartido con ustedes, pero lo que quiero aplicarlo a lo que estoy trayendo hoy día. Entonces una mañana estaba orando en mi estudio y ustedes me han visto orar con mi Biblia, a veces la abrazo así como porque realmente amo su palabra y hago esta expresión en mi propia, físicamente lo abrazo así y esta es la Biblia que lo utilizo y lo hago así para expresar mi deseo de que amo la palabra de Dios y por lo tanto amo al Señor. Entonces un día estaba orando y yo con los ojos cerrados, con los ojos cerrados estaba orando y yo levanto mis brazos al cielo y empiezo a orar ahí. No hay nadie más ahí. Y estoy orando yo así, estoy orando así. Entonces cuando levanto mis ojos y veo mi mano así, entonces recién me di cuenta. En ese momento fue el Espíritu Santo que confirmó la visión. Yo estaba agarrado del cable que venía del trono de Dios. ¿Cuál era? La palabra de Dios. Yo lo tenía agarrado, sí, ¿se dan cuenta? Entonces cuando lo tuve agarrado ahí, el Espíritu Santo me reveló, diciendo, este es el cable que viene del trono de Dios. Y tú lo tienes agarrado ahora. Y en ese momento cuando el Señor me reveló eso, pues caí en el suelo, empecé a adorar. Ustedes ya saben, ustedes le han pasado tal vez muchas veces en clamor y alabando al Señor, dándole gracias por lo. Y a partir de ese día, entonces, entendí esa visión.
Pero a medida que han transcurrido el tiempo y en estos últimos tiempos, el Señor me ha estado también recordando de esa visión, de que, ok, esto de acá, esto es el poder de Dios, porque es un cable de poder, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia espiritual que proviene del trono de Dios. Pero ¿qué acerca de esto? ¿Qué acerca de estos otros cables que están aquí en la tierra? Entonces, a medida del tiempo, yo he podido, y meditando en la palabra del Señor, este es el entendimiento que el Espíritu Santo me da de esta visión. Es de que este cable de acá, estos cables que están plantados en la tierra, es ¿cómo se llama? Es la sabiduría e inteligencia humana. Y cuando meditamos en la palabra del Señor, estamos fluyendo más en este poder y discernimos la palabra de Dios basado en esta sabiduría y en este poder, en este conocimiento, y interpretamos la palabra en base a esto y no en base a lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando hacemos este conocimiento o este discernimiento, entonces, y meditamos en la palabra, entonces podemos realmente entrar en esa dimensión y comprender y entender más la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que he llegado a ver? Es de que cuando leemos la palabra de Dios basado en este conocimiento, nuestra interpretación que damos a la palabra de Dios en la mayoría de sus veces es interpretación literal. Y este es el problema de que en el cuerpo de Cristo, okay, yo no me considero yo un teólogo, no soy un scholar, pero sí tengo muchos años meditando en la palabra de Dios, conozco la palabra de Dios y sé lo que es interpretar la palabra de Dios. El problema es de que muchos hermanos, muchas personas en el cuerpo de Cristo, hemos limitado la lectura de esta palabra de Dios a algo literal, basado en esta fuente de información que tenemos nosotros como seres humanos, pero no hemos utilizado esta dimensión, este poder, esta inteligencia y sabiduría sobrenatural que viene de Dios. Entonces, cuando interpretamos la palabra del Señor, porque les voy a decir, no toda la palabra del Señor podemos interpretarla y entenderla literalmente. Ahí está nuestro problema. Porque la palabra de Dios contiene poemas, contiene historia, contiene hechos históricos, contiene poemas, contiene imágenes, tiene hechos que, ¿cómo se llama? Imágenes, nos ilustra parábolas, y entonces cuando estudiamos la palabra, porque nuestra mente no está adaptada tal vez a esta cultura que el pueblo judío tenía cuando escribieron este libro, no todo es literal. Hay muchas cosas que son literales, pero no todo es literal. Entonces, cuando leemos, tendemos a interpretarlo literalmente y es por ello que no podemos entenderlo. Y si es que lo entendemos, le estamos dando la errónea interpretación y por lo tanto nos empezamos a no entender la palabra y no ver la verdad y por lo tanto no podemos crecer. Pero cuando recibimos esta revelación que es por medio del Espíritu Santo, ahora podemos entender la palabra y por ello podemos ahora vivirla. Los escritores de la palabra de Dios han escrito este libro, es en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento.
no solamente el Antiguo, no solamente el Nuevo, ambos tienen esta peculiaridad, no sé si es esto la palabra, de que es escrita de esa forma, en imágenes, en poemas, en parábolas, en sombra, en tipos. El problema es de que nosotros venimos con una mente no judía, entonces interpretamos todo literal. Y es por ello de que en el tiempo, cuando se empezaban a escribir, a traducir las Biblias, ahí está la influencia de Grecia, la influencia gentil y la influencia filosófica, en este caso de Grecia, de todos los filósofos, y muchas de las doctrinas que se forman y que se entienden cuando leemos la palabra del Señor. Uno tiende a aplicar la filosofía de Platón. Ustedes se acuerdan cuando Pablo está predicando la palabra del Señor en Grecia y él se encuentra, va primero a Berea, a los hermanos de Berea, y luego se va a Grecia, en Atenas, y él cuando está allá en Atenas descubre a todos estos filósofos, a estos dioses que están en el Areópago, en donde había un lugar donde no existía un Dios, y habían puesto abajo el nombre, dice, al Dios desconocido. O sea, antes que entre el Evangelio al mundo, ya la filosofía de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, los Epicureans, los Stoics, no me acuerdo en español, todo esto ya existía en aquel tiempo. Entonces, esta influencia que viene de esta cultura influye en la interpretación de la palabra de Dios, y entonces se le da otra interpretación que realmente que había sido escrita. Entonces tenemos que discernir esto, y es por ello que es importante el discernimiento, esta sabiduría e inteligencia espiritual. Y cuando tenemos este acceso, entonces sí podemos verlo y podemos interpretarlo. Les compartí esta visión porque para ilustrar, mis hermanos, de que la palabra de Dios no podemos interpretarla en su totalidad literalmente, porque está escrita en sombra, en tipo, en imágenes, en cuadros, para darnos a entender el significado. Es así como el pueblo de Israel, como el pueblo judío escribió el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Hay cosas literales? Sí, hay cosas literales que sí se pueden interpretar, pero para ello necesitamos tener el discernimiento. Y es por ello que les hablo y les digo esto de la sabiduría e inteligencia espiritual. Sí tenemos acceso a ello y por lo tanto podemos interpretar la palabra del Señor correctamente. Por ejemplo, número 1, estas palabras que Dios, que he sentido en mi corazón cuando medito en la palabra, una de ellas, por ejemplo, la primera, vamos a meditar en una de ellas. Esto dice, esto no es un proverbio, no está en la palabra del Señor, pero es la palabra de Dios. Lo vamos a meditar en un momento. Dice, esto es lo que yo he escrito. Si cambias la forma que ves, cambiarás la forma que vives. Si cambias la forma de que tú ves o lees o entiendes la palabra de Dios, vas a encontrar la verdad. Y la verdad os hará libres. Y por lo tanto tu vida va a cambiar. O sea, si cambias tu forma de ver con tus ojos espirituales, con tu entendimiento, vas a cambiar la forma que vives. Porque nuestra vida va a reflejar lo que nosotros creemos y lo que nosotros sabemos. O sea que entonces es importante saber qué tipo de información entra en nuestro entendimiento para poder vivirla. Ahora, si tú estás limitado a entender la palabra de Dios de esta forma, ¿ok? Y no de esta forma,
¿ok? Vas a estar limitado, no va a haber cambio, porque este libro ha sido diseñado para recibirlo desde esta posición, para que podamos ser transformados y poder manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. Y no hay transformación en un cristiano porque está metido en esto, recibiendo todo lo que es natural, el conocimiento natural. Yo no digo que el conocimiento no sea bueno, es bueno, Dios nos ha dado esas facultades, pero nosotros tenemos acceso a esto que es aún mucho superior, en la cual esto es lo que Dios quiere que vivamos. Entonces, si nosotros cambiamos la forma como vemos la palabra y entendemos la palabra, la cual es correcta, entonces va a cambiar nuestra forma de vida. Nuestra vida va a cambiar. Ok, vayamos a Mateo 6. Es por ello que tenemos en los estudios que tenemos los miércoles con nuestros hermanos acá, los días jueves lo tenemos con nuestros hermanos allá al otro lado. Hay hermanos y hay hermanas que están conociendo la palabra, que tienen hambre y sed, y es hermoso ver, porque es revelación de la palabra de Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, como dije, no toda la palabra podemos interpretarlo literalmente. Mire, el versículo 22 y 23. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Cómo lo interpreta eso? ¿Lo puede interpretar literalmente? No, se da cuenta, no podemos interpretarlo literalmente. Dice que nuestros ojos es la lámpara de nuestros cuerpos. Ok, entonces tenemos nuestros ojos con un foco. No sé si estamos apuntando para allá o estamos apuntando para adentro. O sea, la luz está yendo para adentro o está yendo para afuera. Dice que nuestros ojos es la lámpara del cuerpo. Pero si tu ojo es bueno, tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, entonces, ¿qué tan maligno es? Entonces tu cuerpo está en oscuridad. ¿A qué se está refiriendo? ¿Se dan cuenta? Les estoy dando a entender de que no podemos interpretar la palabra del Señor literalmente porque está escrita en diferente forma. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando aquí a entender el autor Mateo? Está hablando de que el ojo, okay, ¿cuál es el ojo? Okay, el ojo es este. El ojo no es nuestro ojo físico, es nuestro entendimiento. Okay? Está hablando de nuestro entendimiento. Yo le he escrito esto. El ojo es nuestro entendimiento. Lo que hemos entendido, ya sea por sabiduría normal o intelectual, o lo que hemos entendido por medio de la inteligencia espiritual o revelación por el Espíritu. O sea que este es nuestro ojo. Eso es lo que el autor está dándonos a ilustrar. Nos está ilustrando lo que nos quiere decir. Es una ilustración, no es literal. Entonces el ojo es nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que hemos comprendido de la palabra de Dios? Si lo hemos entendido de esta forma o lo hemos entendido de esta forma. ¿Ok? Eso es el entendimiento. O sea, la revelación, la información que ha llegado a tu espíritu. ¿Cómo ha llegado? O simplemente se ha quedado aquí arriba en la mente y no ha trabajado all the way hasta el espíritu. Porque revelación entra por medio del entendimiento a nuestro espíritu. Pero el entendimiento humano natural se va a quedar acá. Y esto es importante, y esto es muy importante en nuestra mente.
Entonces, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es nuestro caminar. El cuerpo es lo que vivimos, es el resultado de lo que hemos entendido o creemos. El ojo es la lámpara del cuerpo. Y luego dice, el ojo bueno, si tu ojo es bueno, ¿a qué se refiere de que tu ojo sea bueno? ¿Qué se está refiriendo? El tener el ojo bueno, entonces cuando usted ve a una persona ahora decir, bueno, ese tiene un ojo bueno. Tener el ojo bueno es de caminar, de vivir nuestra vida a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. De vivir como Él vivió. ¿Por qué? Porque hemos entendido su obra, su palabra, y ahora está reflejando en nuestro caminar lo que Él nos enseña por medio de su palabra, de su obra. Eso es tener el ojo bueno. Y dice, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos el ojo bueno? Dice el versículo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Nuestra vida, toda nuestra vida refleja la luz de la palabra, refleja lo que Cristo es. ¿Por qué? Porque hemos llegado a entender la palabra del Señor por medio de esta revelación, de esta inteligencia espiritual. Y ha llegado a nuestro espíritu, ahora podemos caminar de acuerdo a lo que Dios nos está dando, esta información. O sea que no lo hemos interpretado. Imagínense si usted se trata de interpretar esto literalmente, ¿cómo lo va a aplicar en su vida? ¿Cómo va a vivir? No tenemos, yo le voy a decir, yo no entendía esto años atrás, no entendía. Ahora, pero no solamente en este versículo hay ojo bueno, pero también dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Si tú no has llegado a entender la palabra de Dios, estás caminando en tinieblas. No estás haciendo la palabra, no estás viviendo la palabra, no estás viviendo como Jesús vivió. Estás viviendo de acuerdo a las adversidades, a las cosas del mundo, de las cosas cotidianas que uno tiene, de las relaciones que tenemos, nuestra forma de responder en nuestro diario vivir es como cualquier otra persona que no conoce la palabra de Dios, que su entendimiento está realmente oscurecido, está entenebrecido y no la tiene clara. Exacto. Porque no ha percibido la verdad y por lo tanto no es libre. O sea, está viviendo de acuerdo a los rudimentos de este mundo. Romanos 12 dice, transformaos por la renovación de vuestra mente. Dice, no os conforméis a los rudimentos de este mundo. Vayamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí dice de que en estos postreros días, ¿a qué se está refiriendo? Está refiriéndose desde la llegada de nuestro Señor Jesucristo. En estos postreros días, nos dice, hace 2000 años atrás. Nos está hablando por medio de su Hijo. En el pasado nos hablaba, dice, por medio de los profetas. Y de muchas otras formas, Dios comunicó su mensaje al pueblo de Israel. Pero desde que vino Jesús, dice, ahora nos ha empezado a hablar, ahora nos habla por medio de su Hijo. Dice, presten atención a Jesús.
ahora nos está hablando por medio de Él. Ya no por medio de los profetas que habían en aquel tiempo. Tuvieron su tiempo. Tenemos sus revelaciones que ellos recibieron cuando estaban en el Antiguo Testamento, recibiendo información para que viniera el Mesías, en este caso nuestro Señor. Pero ahora ha llegado el Mesías, escúchenlo a Él. Ahora nos está hablando por medio de Él en estos postreros días. Esto de ahí lo podemos interpretar literalmente. ¿Se pueden dar cuenta? Ahí no tenemos que ver si es cierto. Lo único que tenemos que saber es postreros días, refiriéndose postreros días de aquel tiempo. Pero usted puede tener el entendimiento o la interpretación equivocada de decir postreros días, entonces los postreros días que vengan nos va a hablar. No, está hablando ya de aquel tiempo. Entonces, cuando tenemos esta información, entonces ahora yo presto atención. Ahora dice de que ahora me está hablando por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces voy a prestar atención, quién Él es, qué es lo que Él ha hecho y quién yo soy ahora por Él. Entonces, cuando ponemos nuestra vista, nuestra visión, nos centramos en Él, entonces ahora puedo descubrir realmente la verdad. Y a consecuencia de eso, yo voy a empezar a vivir esa verdad y esa verdad me hace libre. Y así, mis hermanos, podemos ir en toda la palabra del Señor y escudriñarla y estudiarla. Y cuando usted lo entiende, usted, Señor, wow, ¿cómo es que yo no lo he visto más antes? Termino con esta. Vamos a seguir analizando esto, vamos a seguir viéndolo. Miren, en Mateo 5, esto ya también me han escuchado decirlo. Mateo 5, versículos 17 y 18. Ustedes ya saben esto, muchos hermanos, ustedes ya lo conocen esto. Pero lo estoy trayendo para ilustrar lo que estoy diciendo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Se dan cuenta? Muchos hermanos en la iglesia estudian esto o lo leen esto literalmente. No le dan la propia interpretación y por lo tanto su vida refleja lo que ellos están entendiendo, porque nuestra vida va a reflejar lo que nosotros creemos. Y si creemos de que esto está todavía vigente y todavía está actual, entonces vamos a vivir de acuerdo a eso, cuando eso no es la verdad. ¿Se dan cuenta? ¿No se dan cuenta de que necesitamos tener esa sabiduría e inteligencia espiritual que viene de Dios para poder discernir? Yo sé de que hay métodos para estudiar, como por ejemplo la hermenéutica. Hermenéuticamente necesitamos estudiar y conocer los principios. Todo eso son métodos humanos. Está bien, yo no digo de no usarlo porque yo lo uso, pero no ignoremos que tenemos acceso a esta sabiduría e inteligencia espiritual de Dios por parte del Espíritu Santo, del cual nos lleva aún mucho más allá de lo que la hermenéutica nos puede llevar. Podemos estudiarlo exegéticamente también. Todos esos principios son importantes de saberlo, pero no nos olvidemos que somos templo ahora del Espíritu Santo. Lo voy a dejar ahí, mis hermanos. Yo sé de que hay mucho que compartir de esto. Y yo les insto, y con esto termino, yo les insto, mis hermanos, de que, y les pido, les digo, please, be hungry for the word of God. Sean hambrientos por la palabra de Dios.
Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la atención de mis hermanos. Gracias, Señor, por la atención de allá, mis hermanos que están al otro lado del mundo. Gracias por su amor, por ese deseo, esa hambre que ellos tienen, Señor, que cada uno de nosotros tenemos, mi Dios, por conocerte más. Sabemos, Señor, de que tú no nos vas a dejar, Señor, en el aire. Señor, tú respondes a cada corazón que tiene hambre y sed de justicia, porque nos dices en tu palabra, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gracias, Padre, por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por la unción de tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda verdad, Señor, y nos permite vivir esta palabra, Señor, de reflejar, Señor, lo que realmente somos, hijos tuyos, Señor, de una nuevas criaturas en Cristo Jesús, manifestando tu amor, tu poder y autoridad en este mundo, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Amén.